comenzamos y lo hacemos un poquito, como siempre, recordando que la primavera astronómica comenzará el próximo viernes 20 de marzo a las 15:46 horas en la hora peninsular y durará pues 3 meses hasta el 21 de junio de 2026. Bueno, pues dicho esto, comenzamos con el balance del invierno. Ya sabéis, esto también es importante decirlo, que en meteorología las estaciones no coinciden, las estaciones meteorológicas o climatológicas no coinciden exactamente con las astronómicas. Las astronómicas, pues ya hemos dicho, ¿no? Empieza el 20 de marzo, pero la primavera ya comenzó el 1 de marzo en términos meteorológicos. Pues bien, el invierno al que nos vamos a referir, el invierno meteorológico 2025-2026, comprende los meses de diciembre, enero y febrero. Y eso es lo que vamos a analizar a continuación. Este invierno en España fue un invierno con un carácter muy cálido. Hay que remarcar esto, tuvo un carácter muy cálido. Esto no quiere decir que fuese muy cálido en términos absolutos, no quiere decir que se pudiera ir manga corta a lo largo del invierno, sino que comparada a la temperatura que tuvo el invierno pasado con la del periodo de referencia, 1991-2020, el carácter es muy cálido. ¿Qué significa eso? Si alguien no lo sabe, bueno, pues esto significa que cuando tenemos un periodo de referencia, permitidme un poquito extenderme porque es mejor que quede un poco claro cuándo le damos este carácter a un invierno. Bueno, pues como he comentado, tenemos un periodo de referencia en el que mm, utilizamos para comparar pues, cómo ha sido una estación, un mes o un año con respecto a ese periodo. Ese periodo de referencia actualmente comprende los 30 años que van desde 1991 hasta 2020. Y ese periodo lo tendremos hasta que termine esta década. Bueno, pues cuando la temperatura de este invierno, en este caso, se sitúa entre las 6 más altas del periodo de referencia, hablamos de un invierno muy cálido. Digamos que dividimos el periodo de referencia en 5 apartados, de más cálido a más frío, y cuando está en el apartado superior, cuando está entre los 6 más cálidos, hablamos de un invierno muy cálido. Ese es cuando se le da ese carácter. Si está en el siguiente tramo sería cálido, en el siguiente sería normal, en el siguiente sería frío, y si está entre los 6 más fríos sería muy frío. Y esa es la manera en la que caracterizamos las estaciones, los meses o los años. No es tanto por la diferencia de temperatura con respecto a lo normal, sino cómo ha quedado clasificado con respecto a ese periodo de referencia. Perdonad que me haya extendido un poquito, pero creo que es mejor que quede claro. Dicho esto, como digo, en la península, en Baleares y en Canarias, en la península y Baleares fue un invierno muy cálido. En Canarias fue un invierno con temperaturas en torno a lo normal durante el trimestre. Otra cosa que hay que decir es que el mes de diciembre fue cálido, más cálido de lo normal, tuvo carácter cálido. Enero fue un mes normal y febrero fue un mes muy cálido. Entonces, esto es también importante a la hora de hacer la caracterización del trimestre, ¿no? Porque, a ver, vuelvo a decir, el trimestre en su conjunto tuvo un carácter muy cálido, pero esto no quiere decir que a lo largo de todo el invierno tuviéramos temperaturas por encima de lo normal. Este es otro aspecto que conviene tener muy en cuenta. A lo largo del mes de diciembre, lo podemos ver en esta gráfica. Esta gráfica, la línea verde oscuro, indica la temperatura diaria a lo largo del invierno para el conjunto de España. Esta línea, como veis, quebrada con subidas y bajadas de temperatura. Y esta línea verde clarita es la temperatura media del periodo de referencia para cada día. Cuando la línea verde oscura está por encima de la verde clarita, es que las temperaturas han estado por encima de lo normal. Cuando está por debajo, es que las temperaturas han sido más frías de lo normal. Pues bien, vemos que en diciembre, en general, las temperaturas fueron más altas de lo normal. Vemos que desde finales de enero también, y prácticamente en febrero, todo el mes tuvimos temperaturas por encima de lo normal, menos algunos piquitos un poco ligeramente por debajo. Y un periodo frío, un periodo con temperaturas claramente por debajo de lo normal, desde el 22 de diciembre aproximadamente hasta poquito después del Día de Reyes. Es decir, en las fiestas navideñas, salvo algunos días más puntuales, predominaron las temperaturas más bajas de lo normal.
Pero insisto, no es incompatible en que cuando hablamos de un invierno de carácter muy cálido en su conjunto, a lo largo del periodo puede haber episodios fríos, incluso puede haber olas de frío, que no ha sido el caso. Luego hablaremos de eso. Pero puede haber nevadas, puede haber temperaturas muy bajas a lo largo del periodo. Y además, también este invierno, aunque las temperaturas en conjunto, como digo, le han dado un carácter muy cálido, es verdad que ese ambiente que hemos tenido desapacible, con tanta lluvia, viento, ha podido dar una sensación de más frío, pero ahí están los datos, ¿no? Para indicar qué es lo que realmente ha sucedido. De hecho, esto es interesante reseñarlo, ¿eh? Bueno, pues ha sido, empezando por el final, el noveno invierno más cálido de la serie histórica, desde 1961, y el sexto más cálido del siglo XXI. ¿Qué quiere esto decir? Pues que claramente los inviernos con temperaturas superiores a las normales se están acumulando en el siglo XXI. Y aquí tenemos una clave, ¿no? Ha sido el octavo invierno consecutivo cálido o muy cálido. El octavo invierno consecutivo con temperaturas superiores a la normal, a las normales. No hay precedentes de esto. Es la primera vez que sucede en cualquier estación del año, que durante 8 años seguidos las temperaturas hayan estado por encima de lo normal. El último invierno más frío de lo normal fue el de 2017-2018, o sea, hace ya 8 años. Esto es importante porque se ve la tendencia clara al ascenso de las temperaturas. De hecho, hay una tendencia clara, digo, hacia inviernos cada vez más cálidos. En este gráfico quizás lo vemos mejor. Cuantificando ese ascenso de temperatura, pues los inviernos ahora han subido 1,7, entre 1,7 y 1,8 grados. Está ahí, ¿no? Que es aproximadamente pues 0,26 a 0,28 grados por década. Sube casi 3 décimas de grado por década la temperatura media de los inviernos. Bueno, estaba hablando de olas de frío y lo primero que hay que destacar es que no se han registrado olas de frío en este invierno 2025-2026. Y en los últimos 5 inviernos ha habido 4 olas de frío, con un total de 14 días. Esto lo enlazaba con la diapositiva anterior, ¿no? Que esa pequeña subida de 0,3 grados por década parece que es poco, pero que se nota en que el número de olas de frío es menor ahora. Repito, en los últimos 5 inviernos ha habido 4 olas de frío, con un total de 14 días bajo ola de frío en los últimos 5 inviernos, pero en el que acaba de terminar no ha habido ninguna ola de frío. Y para poner un poquito esto en contexto, si lo comparamos con las olas de calor, veremos que entre el 2021 y 2025, en los últimos 5 veranos, ha habido 15 olas de calor con un total de 133 días. Es decir, en la década actual, en la década de los años 20 del siglo XXI, las olas de calor multiplican casi por 4 a las olas de frío, el número, y el número de días en los que España se encuentra bajo ola de calor en los últimos 5 años ha sido casi 10 veces mayor en lo que nos hemos encontrado bajo ola de frío. Importante esa diferencia. Y luego un matiz para quienes seguís nuestras publicaciones, nuestras ruedas de prensa y estáis muy al tanto de lo que decimos en AEMET, es, insisto, no ha habido ninguna ola de frío en el invierno 2025-2026, pero sí que en semanas anteriores habíamos hablado, se ha visto publicado, que podría ser el tercer invierno consecutivo sin olas de frío. Bueno, pues esto finalmente no es así porque en el invierno pasado, en el invierno del 2024-2025, finalmente hubo una ola de frío. Aunque el año pasado no lo anunciamos, volviendo a analizar los datos para sacar el análisis, ¿no?, de horas de frío desde el año 75, resulta que finalmente a mediados de enero del año pasado hubo una ola de frío, pero que estaba tan al límite, tan al límite, tan al límite, que el año pasado, sin tener todavía todos los datos, no figuró como tal, porque es un criterio muy, muy riguroso. Pero al volver a analizar las temperaturas con los datos ya de todas las estaciones, muy, muy al límite, pero ese episodio es una ola de frío y en rigor lo tenemos que señalar así, evidentemente, ¿no? Entonces, ya digo, no tenemos 3 inviernos consecutivos sin ola de frío, que hubiera sido la primera vez que sucede, porque el invierno pasado finalmente hubo una. Y por eso yo creo que es más interesante poner el foco en que en la última década
las olas de frío pues nos han dejado 14 días en 5 inviernos de ola de frío, mientras que en los últimos 5 veranos hemos tenido casi 10 veces más de días de ola de calor. Bueno, esto en cuanto a temperaturas. Un invierno de carácter muy cálido. ¿Y cómo ha sido en cuanto a las lluvias? Eso seguro que todos lo tenéis en mente. Pues efectivamente ha sido un invierno muy húmedo, muy lluvioso. Aquí la percepción no falla, no falla. Efectivamente, en la península se han acumulado un 71% más de lluvia con respecto a lo normal, es decir, un 171% de lluvia con respecto al periodo de referencia, lo que le da un carácter muy húmedo o muy lluvioso. En este caso, cuando hablamos de humedad, nos referimos a la lluvia que ha caído, ¿no? En Baleares también ha sido un invierno húmedo y en Canarias también, en toda España, pero en la península especialmente, pues ha sido un invierno muy húmedo. Y si nos fijamos un poquito en el mapa, en prácticamente toda España ha sido así, salvo en la cornisa cantábrica, en la zona donde habitualmente más llueve de nuestro país, pues este invierno se ha dado un poquito la vuelta. Incluso hay algunas zonas, ¿no?, de Asturias, de Cantabria, de Euskadi, donde ha llovido menos de lo normal, pero en general en el resto del país incluso hay zonas, ¿no?, de Andalucía, de Extremadura, de La Mancha, de Cataluña, donde ha llovido el doble de lo normal o más, ¿eh? O sea que ha sido un invierno muy lluvioso. Ya diciembre fue un mes lluvioso, con un 9% más de lluvia, pero es que en enero llovió casi el doble de lo normal y en febrero llovió 2 veces y media más de lo normal prácticamente, ¿eh? Unos 2 meses, enero y febrero, muy lluviosos. Luego veremos un poquito más acerca de esos 2 meses, pero ahí es donde se concentró la mayor parte de la lluvia del invierno, aunque ya digo, en diciembre también llovió bastante. De hecho, ha sido el octavo invierno más lluvioso de la serie histórica, ¿eh? Ya vemos, ¿no?, en esta gráfica de barras desde los años 60 del siglo XX hasta este último invierno, ¿no?, cómo esta barra, ¿no?, del invierno último pues sobresale claramente sobre todos los anteriores, y hay que remontarse al invierno del 2009-2010 para encontrar un invierno más lluvioso que este. Y en el siglo XXI, prácticamente este invierno 2025-2026 empata con el de 2000-2001, en aquel cayó 1 litro por metro cuadrado más, que es un empate técnico, y por tanto, pues podríamos decir que está empatado casi, ¿no?, como segundo invierno más lluvioso del siglo XXI. En rigor es el tercero, pero por 1 litro por metro cuadrado, y el octavo más lluvioso de la serie histórica, sobre todo porque en los años 60 y 70 hubo unos años extraordinarios en cuanto a lluvias, ¿vale? Bueno, pues invierno de carácter muy húmedo, muy lluvioso. Vamos a ver un poquito cómo ha influido esto en el balance hídrico, yendo un poquito más hacia atrás. Vamos a hablar del año hidrológico, que en su conjunto, el año hidrológico, ya sabéis que comprende desde el 1 de septiembre de un año al 31 de agosto del año siguiente. Bueno, pues el año hidrológico actual, que empezó el 1 de octubre, año hidrológico del 1 de octubre de un año al 30 de septiembre del año siguiente, perdonad por la confusión. Bueno, pues este año hidrológico, que empezó el 1 de octubre de 2025, si cogemos todos los datos de octubre a febrero, vemos que han caído 464 litros por metro cuadrado, desde el 1 de octubre al 28 de febrero. Eso es un 33% más de lo normal, es un 133% con respecto a lo normal. Ojo, porque hay algunos años hidrológicos que han sido muy secos históricamente, a lo largo de la serie histórica, en los que en total ha llovido menos de lo que ha llovido ya de octubre a febrero. Por ahora, centrándonos en lo que ha pasado este año, sería el noveno año hidrológico más lluvioso de la serie para el periodo de octubre a febrero, y también, como hemos visto con el invierno, el tercer año hidrológico del siglo XXI más lluvioso, por detrás del 2000, 2001 y 2009-2010. Ahí va un poquito de la mano lo que ha sucedido en el año hidrológico a lo que ha sucedido en invierno. Y lo mismo, pues como vemos, en prácticamente toda España las lluvias han estado por encima de lo normal, salvo en puntos del Cantábrico, también en zonas del sur de Aragón y en puntos del sur de Canarias, quizás también en algunas zonas de Baleares, pero en el resto de España, un año hidrológico muy lluvioso. Y ahora sí que habría que hacer un poquito más de hincapié en lo que ha pasado en enero y febrero, que todos tendréis en la mente que no ha sido normal, porque desde el 29 de diciembre, que tuvimos la borrasca Francis, hasta
En la borrasca Pedro, que fue a mediados de febrero, tuvimos ahí 11 borrascas con gran impacto, que fueron llegando una tras otra a España, una cada 4 o 5 días en promedio, y dejaron gran cantidad de lluvia y otros impactos como nevadas, viento intenso, temporal marítimo y demás. Pero si nos centramos en lluvias, enero y febrero, el conjunto de esos 2 meses, dejaron un total de 243 litros por metro cuadrado, y eso supone más del doble de lo normal para esos 2 meses, un 209% con respecto a lo normal. Es decir, en enero y febrero ha llovido más del doble de lo normal, ¿eh? No ha sido, por lo tanto, nada frecuente lo que ha sucedido en este bimestre, en estos 2 primeros meses del año. Así, se trata del tercer conjunto enero-febrero más lluvioso de la serie histórica, casi casi empatado con 1966, en el que veis que cayeron 2 litros más, y solo por detrás claramente de 1979. En resumen, el conjunto enero-febrero de 2026 ha sido el más lluvioso de los últimos 47 años, lo que indica pues el carácter extraordinario, ¿no?, de estas lluvias, y especialmente en algunos episodios concretos como la borrasca Leonardo, que fue el 4 de febrero, cuando se alcanzaron casi 600 litros por metro cuadrado en 24 horas en la localidad gaditana de Grazalema, que todos recordamos, ¿no?, por el impacto que tuvo, el municipio tuvo que ser desalojado, etcétera, etcétera. Bueno, pues con este panorama, hablar de sequía puede parecer un poquito paradójico, y entonces vamos a hablar de sequía para decir que no hay sequía, evidentemente, ¿no? Si consideramos eh, los datos de los últimos 12 meses, porque cuando hablamos de sequía podemos hablar de una sequía considerando los últimos 12 meses o considerando los últimos 36 meses, ¿no? Para hablar de una sequía pues más hidrológica o una sequía de larga duración, en el caso de los 36 meses. Bueno, pues analizando las lluvias de los últimos 12 meses, no hay sequía, considerando los datos para el conjunto de España, ¿no? Incluso vemos zonas en azul en las que ha llovido claramente más de lo normal, en la zona centro, en el suroeste de la península, en zonas también del sureste y del nordeste, y solo en puntos del Cantábrico, estas zonas en naranja que corresponden principalmente con el Principado de Asturias y algunos puntos de Cantabria, del País Vasco, solo en esos puntos puede considerarse que hay algo de sequía meteorológica, también en puntos del sur de Aragón, pero en general, pues este último año ha sido muy lluvioso y así se refleja. De hecho, si analizamos la serie de sequía de los últimos 5 años, para resumirlo y que se entienda claramente, aquí está el año 2021, aquí está el 2026, las barritas rojas indican cuándo hubo sequía en España. Bueno, pues tuvimos una sequía desde el 2022 hasta mediados del 2023, y desde entonces, aunque haya podido haber periodos secos en naranja, realmente no se puede hablar de sequía, y los periodos lluviosos desde principios de 2024 han predominado claramente, y ahora, pues al finalizar el invierno del 2026, ya vemos que las lluvias están claramente por encima de lo normal cuando hablamos a 12 meses. ¿Qué ocurre a 36 meses? La sequía a 36 meses es aquella de larga duración que ya pues incluso tiene consecuencias socioeconómicas, como puede ser restricciones de agua, etcétera, etcétera. Es decir, es una sequía más estructural que la que se mide a 12 meses. Bueno, pues tampoco para el conjunto de España podemos hablar de sequía a 36 meses. Vuelve a aparecer Asturias, puntos de Cantabria, otros puntitos más aislados del sureste, donde sí que persiste esa sequía, también en Baleares y en Canarias, donde sí que persiste esa sequía cuando la analizamos a 36 meses, pero en general en el conjunto de España no la hay. Y de hecho, vamos a la serie histórica, este gráfico es similar al que he mostrado antes, pero con toda la serie, es decir, desde 1964, ¿eh?, hasta 2026. ¿Qué vemos en este gráfico? Bueno, pues que los años 60, 70 fueron muy, muy lluviosos, apenas hubo una sequía. Estas sequías se incrementaron claramente en los años 80, en los 90, la gran sequía de mediados de los 90 con restricciones de agua en muchas ciudades del sur peninsular, otra sequía importante de larga duración, ¿no?, en la segunda mitad de la primera década del siglo XXI, y después otras sequías más cortas pero más intensas. Desde aproximadamente la primavera del 2023 hasta la primavera del año pasado, 2025,
tuvimos en España una sequía de larga duración, pero ahora ya no. Y si os fijáis, esta última barrita en azul representa el invierno y esa barrita se ve que ha subido mucho hacia arriba porque evidentemente el invierno ha sido muy lluvioso. Esta información es para el conjunto de España, pero nos vamos a centrar un poquito también en el sur de la península. Y para eso hemos seleccionado la cuenca del Guadalquivir, en este caso, que es representativa de, pues, del tercio sur de la península, ¿no? O de amplias zonas. Vemos lo mismo, en los años 60, 70 hubo periodos de lluvias muy importantes, hubo sequías severas, intensas. En los años 80 y en los 90 especialmente, esta mancha de aquí, ¿no?, refleja aquella gran sequía con restricciones de agua importantes en Cádiz, en Sevilla, otras muchas ciudades, y cómo se le dio la vuelta por unos 2 años posteriores muy, muy lluviosos, muy, muy lluviosos. Bueno, y si seguimos hacia adelante, vamos hasta el 2016, ahí empezó una sequía de larga duración en la cuenca del Guadalquivir que acaba de terminar. Si os fijáis en las últimas dos barritas que corresponden a los últimos meses, es cuando ya ha subido la precipitación por encima del nivel normal. Esto significa que recientemente ha terminado una sequía en la cuenca del Guadalquivir que duraba 10 años, ¿eh? Y basta ver la gráfica para ver cómo era la de más larga duración desde por lo menos los años 60 del siglo XX. Es decir, este invierno tan lluvioso ha tenido consecuencias muy positivas. Ya sabemos que los embalses, pues de hecho, están alcanzando niveles prácticamente de récord en muchas zonas, pero también ya podemos dar por terminada esta sequía estructural en zonas del sur donde la padecían desde hace casi una década, o sin casi. Y bueno, para ir finalizando ya mi presentación, no aburriros mucho, vamos a hablar de la predicción para el trimestre primaveral, que como he comentado antes, comprende los meses de marzo, abril y mayo. Y bueno, antes de seguir con esta predicción, pues hay que comentar también que es una predicción basada en tendencias probabilísticas, es decir, en probabilidad. No podemos decir de manera cerrada, de manera estricta, la primavera va a ser más cálida o más fría de lo normal, o va a ser más lluviosa o más seca de lo normal. Eso no se puede decir de forma rotunda en ningún caso. Siempre hay que hablar en términos de probabilidad, porque además son predicciones, estas de 3 meses, que están sujetas a mucha incertidumbre, sobre todo la de las lluvias. Y dicho esto, cuando decimos que una primavera puede ser más cálida de lo normal o que hay una probabilidad determinada de que sea más cálida de lo normal, eso no implica que a lo largo del trimestre no pueda haber periodos fríos y viceversa. Si dijéramos que la primavera va a ser más fría de lo normal, dentro del trimestre podría haber periodos más cálidos o que en algunas zonas fuese más cálido. Dicho esto, ¿qué es lo que nos dicen los pronósticos? Bueno, pues que hay entre un 50 o hay de un 50 a un 70% de probabilidad de que el trimestre marzo, abril, mayo sea más cálido de lo normal. La probabilidad varía según las zonas. En Canarias y en el suroeste de la península hay un 50% de probabilidad de que sea más cálido de lo normal frente a un 20% de que sea más frío. Y hay un 30% de que el trimestre esté en torno a lo normal en cuanto a temperaturas. En el resto de la península, el escenario mayoritario es el de que tenga un carácter cálido el trimestre, es decir, que hay un 60% de probabilidad de que sea más cálido de lo normal frente a un 30% de que sea normal y un 10% de que sea frío. Y en Baleares, un 70% de que sea más cálido de lo normal, un 20% de que sea normal y un 10% de que sea más frío. O sea que el resumen sería que en la mayor parte de España lo más probable es que el trimestre tengas temperaturas superiores a las normales, ¿no? Con un porcentaje, insisto, que va entre el 60 y 70% en la mayor parte de la península y Baleares y un 50% en Canarias y suroeste. Y hay un 10% de probabilidad a 20% de que sea más frío. Es bastante más probable que el trimestre tenga más temperaturas superiores a las normales a que sea más frío. Y si se cumple este pronóstico,
pues volvería a suceder algo parecido a lo del invierno. La última primavera más fría de lo normal fue la del 2018. Y aquella estación, es decir, la primavera del 2018, fue la última estación en España, no solo la primavera, sino también invierno, verano, otoño, fue la última estación en España más fría de lo normal. La última, en primavera del 2018, hace ya 8 años. Bueno, en cuanto a lluvias, pues en cuanto a lluvias, como digo, siempre es el pronóstico más complicado de hacer. Siempre hay muchas incertidumbres porque por la situación geográfica de España, los modelos de predicción estacional no se ponen muy de acuerdo. Unos ven que puede haber más lluvias de lo normal, otros ven que puede haber menos lluvias de lo normal. Y en conjunto, al final, es que no hay una tendencia clara para la mayor parte del país. Es decir, podríamos resumirlo en que para la mayor parte de la península y para Baleares es igual de probable que el trimestre sea más lluvioso de lo normal a que sea más seco de lo normal, ¿no? Y está este porcentaje similar de que sea más lluvioso, de que sea normal o de que sea más seco, es porque al analizar distintos modelos de predicción, unos dicen una cosa, que será más lluvioso de lo normal, y otros dicen otra, que será más seco. Y tan solo hay señal, como decimos los meteorólogos, tan solo hay una pequeña tendencia en zonas del suroeste, sur de Extremadura, Andalucía occidental y en Canarias. Ahí la probabilidad de que sea más seco de lo normal es del 40%, frente a un 25% de que sea más lluvioso de lo normal. Y en Canarias lo mismo. Y ahora no os quiero liar, pero si nos fijamos en estos porcentajes, ¿eh? Lo más probable no es que sea más seco de lo normal, porque si sumamos las probabilidades de que sea más lluvioso o normal, suman un 60%, mientras que sea seco es solo un 40%. Esto hay que tenerlo en mente, ¿eh? Perdonad que me extienda, pero es que hemos visto en el invierno que ha habido ciertos malentendidos con nuestro pronóstico estacional y lo quiero dejar más claro. Entonces, insisto, la probabilidad, el escenario ligeramente más probable en el suroeste o en Canarias es de que sea más seco, pero no es, en sentido estricto, lo más probable que suceda, porque entre que sea normal y que sea lluvioso hay un 60% de probabilidad. Bueno, espero que haya quedado claro el resumen. Si me pedís un titular, yo diría que la primavera no tiene una tendencia clara en cuanto a precipitaciones en la mayor parte del país, que lo más probable, que es igual de probable que sea más lluviosa de lo normal a que sea más seca, excepto en estas dos zonas. Y si nos vamos al trimestre siguiente, al trimestre abril, mayo, junio, que un poquito concordaría, ¿no?, con la primavera astronómica, pues es una predicción más o menos parecida. En este caso es una predicción que hemos obtenido de Copernicus, de la Comisión Europea. ¿Y qué viene a decir? Pues algo parecido, ¿no? Que hay entre un 40 y 50% de probabilidad de que el trimestre sea más cálido de lo normal en Canarias y suroeste de la península, entre un 50 y 60% en buena parte del resto de la península, salvo en zonas costeras donde sube al 60 o 70%, y entre un 70 y 100% de que sea más cálido de lo normal en Baleares. O sea que aquí hay algunas variaciones, ¿no? Pero en general también el escenario más probable de los tres es el que sea más cálido de lo normal frente a un 10 a 20%, a 20-40% de que sea más frío. En cuanto a temperaturas. En cuanto a lluvia, pues como antes prácticamente, no hay una tendencia clara tampoco. Los modelos de predicción están muy dispersos, algunos hablan de un trimestre abril, mayo, junio más lluvioso de lo normal, otros dicen que va a ser más seco de lo normal y cuando analizamos todos y los ponderamos para el conjunto de España, nos queda el mapa así, en blanco, que es lo más honesto de decir, no tenemos una tendencia clara, no podemos dar un pronóstico trimestral para abril, mayo, junio en cuanto a lluvias. Es igual de probable que sea un trimestre más lluvioso que más seco de lo normal en la mayor parte de España. Y bueno, pues esto es todo. No sé si ha quedado muy claro, muy confuso, me he extendido más que en otras ocasiones, pero creo, sinceramente, que era mejor dejar algunos conceptos claros, porque insisto que a lo largo del invierno del 2025-2026 hemos visto muchas publicaciones,
sobre todo en redes sociales y en algunos medios, hablando sobre si la predicción de AEMET estacional había sido buena, mala, regular. Y bueno, ya hemos visto que hablamos en aquella ocasión de un invierno más cálido de lo normal y así ha sido. Dijimos que en la mayor parte de España no había una tendencia en cuanto a lluvias. Bueno, hemos visto que ha sido muy lluvioso. O sea que, en ese sentido, eso es lo que dijimos y esto es lo que ha pasado. Y ahora, pues, yo ya casi abriría el turno de preguntas y si queréis, bueno, ya hay una pregunta ya en el En chat, el si chat queréis hay la... una, Rubén. Sí, sí, por eso. Cuento la del chat y luego si hay más, pues los vamos respondiendo. También podéis levantar la mano y preguntar de viva voz. Voy a beber agua y empiezo. Mira, tenemos una de De Laura, Laura. Laura Novo de Europa Press que dice, ¿hay posibilidades de que se dé un tren de borrascas como en marzo-abril del año pasado? Hoy hemos visto el pronóstico estacional, ¿no? No podemos responder ahora mismo a esa pregunta porque la tendencia no está clara. Es verdad que el año pasado, marzo, fue muy, muy lluvioso, con la que, de hecho, creo, si no recuerdo mal, fue el tercero más lluvioso de la serie histórica, marzo del 2025, con un tren de borrascas que este año, pues no parece que vaya a haber. Sí que hemos tenido algo de lluvia, este fin de semana puede llover un poquito más en algunas zonas, pero por ahora en marzo no parece que vaya a haber un tren de borrascas como el del año pasado y en abril, pues no lo podemos saber. Dice la siguiente pregunta, Álvaro Caballero de Radio Televisión Española. Pregunta, ¿hay algún motivo por el que haya llovido tanto en meses de invierno? ¿Qué influencia tiene el cambio climático? Bueno, pues es una muy buena pregunta, Álvaro. Lo primero que hay que decir es que ya no sé si has visto em, lo que he comentado anteriormente del tren de borrascas, ¿no? De que habíamos tenido 11 borrascas entre diciembre y mediados, entre el 29 de diciembre y mediados de febrero, y que eso realmente fue una situación extraordinaria. Pero también he puesto una diapositiva sobre sequía, en la que se veía cómo la sequía de Andalucía de mediados de los 90, que fue brutal, acabó bruscamente por un periodo también de lluvias muy intensas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no es del todo extraordinario que las sequías en España se acaben así, se acaben con periodos de mucha lluvia. De hecho, si lloviese más o menos lo normal, la sequía no se acabaría. Tiene que llover más de lo normal para compensar, ¿no? Entonces, esos trenes de borrascas en sí mismos no está claro que el cambio climático influya para que se den con más frecuencia o no. Estoy refiriendo ahora a esas 11 borrascas, ¿no? Aunque haya sido algo pues, muy poco frecuente, pero ha sucedido en otras ocasiones. Pero dicho esto, es verdad que dentro de ese episodio con tantas lluvias, pues ha habido algunas borrascas, podríamos decir, que nos han sorprendido, ¿no? Por su intensidad en cuanto a lluvias. Y una de ellas fue la borrasca Leonardo. Borrasca Leonardo, que el 4 de febrero, ya lo he dicho antes, dejó casi 600 litros por metro cuadrado en Grazalema, en Cádiz. Eh, bueno, pues ahí puede estar la huella del cambio climático. ¿En qué sentido? En que tenemos una atmósfera más caliente, un océano más caliente, y cuando tenemos esa combinación de océano más caliente con más evaporación y una atmósfera más cálida que permite retener mayor cantidad de vapor de agua, cuando llegan las lluvias, estas pueden ser más abundantes. Esa es la teoría, eso es lo que potencialmente puede suceder, pero es que hay un estudio de atribución realizado por World Weather Attribution, que es un grupo de científicos a nivel internacional que se dedica a analizar cómo el cambio climático puede estar detrás de una mayor intensidad o de una mayor probabilidad de un fenómeno concreto, y sí que determinó, vuelvo de la atribución, que el cambio climático pues estuvo detrás de una mayor intensificación de las lluvias en algunos episodios concretos, como la borrasca Leonardo, incluso también como la borrasca Nils, que dejó muchos daños en Portugal, ¿no? En el país vecino. Y comentaba ese estudio de World Weather Attribution que los ríos atmosféricos, ¿no? Esta cinta transportadora de humedad desde el Caribe prácticamente que llegaba hasta el sur de la península, estaban más marcados, más reforzados, con mayor cantidad de agua precipitable que llamamos, con mayor humedad, ¿no? Cuando llegaron a la península. Entonces, algo hay, no en la situación en sí tan duradera
aunque habría que analizarlo más, pero ya se ha dado otras veces, pero sí que puede haber influencia en esas lluvias más intensas. Siguiente pregunta. Bueno, ¿cuándo subirán a YouTube la rueda de prensa? Se sube después, al editarlo, no tardamos mucho en ponerlo. Y pregunta Laura Novo si hay predicción para la Semana Santa. Entonces, bueno, pues ya que me lo preguntáis, voy a compartir otra vez la presentación. Me encanta que me hagáis esa pregunta. Esperad un segundito que comparto para que se vea mejor. Vamos a compartir la ventana. Supongo que la estáis viendo ya, ¿verdad? La ventana, la presentación. Sí, sí, se ve. Vale, bueno, pues si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí tenemos el pronóstico para la Semana Santa. Falta demasiado, lo siento, pero hasta, bueno, creo que el día 27, viernes, es el viernes de Dolores, Domingo de Ramos es el 29 de marzo. Falta más de 2 semanas todavía. Estamos en primavera, periodo casi del año donde más difícil es pronosticar el tiempo. No, no tenemos un pronóstico, evidentemente, todavía para la primera semana de abril. Así que os combinamos, ¿no?, que cuando ya se vaya acercando el plazo, pues nos preguntéis e iremos dando la información. Pero ahora mismo es muy aventurado, es ciencia ficción, dar un pronóstico para Semana Santa. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, esta es un poquito la broma, pero no, realmente no podemos todavía dar un pronóstico para la Semana Santa. Gracias, Laura. No sé si hay más preguntas por ahí. No, Había, no sé si una mano levantada. Hay una mano levantada de Eduardo Fernández, que no sé si quiere preguntar algo. Y si no, pues ya estaría. Ya lo dejamos aquí. Si no hay más preguntas, ya sabéis, como siempre, que estamos a vuestra disposición para ampliar temas o para otro tipo de preguntas. Y lo dicho, simplemente, dentro de un ratito, pues subiremos al canal de YouTube La Rueda de Prensa. Eduardo Fernández, ¿hay una pregunta? Ahora sí, que veo la mano levantada, pero no la ha oigo. bajado, le debes de haber contestado en otra pregunta, fuera Ah, igual, me imagino. vale. Bueno, pues si os parece bien, terminamos aquí. Muchas gracias a todos y todas por asistir y por supuesto a Maritrini Bueno y Ah, no, a no, espera, está Alejandra diciendo Oliva que no le por... escuchamos. Pues escríbela por favor en el chat y antes de irnos te contestamos, Eduardo, que es que no te dimos, ¿no? ¿Mm? Bueno, decía eso, que gracias a Maritrini Bueno y a Alejandra Oliva por la asistencia técnica en la rueda de prensa. Y mientras escribe Eduardo, pues nada. Se lo he dicho, pero le puedo decir que nos la mande por WhatsApp y se le contesta porque no. Ah, Mira, ya está, dice. ahí la tienes. Os preguntaba sobre predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, pero algo en concreto o cómo van a ser los fenómenos extremos, no Pues sé un sí va a haber poquito. imagen. Bueno, si va a haber, lo que sí diré es que las predicciones estacionales, pronóstico trimestral del que hemos hablado, tampoco están pensados y tampoco sirven para predecir fenómenos meteorológicos extremos a lo largo del trimestre. Es decir, dan una tendencia general, ¿no?, para una estación, para un trimestre, pero no te pueden predecir si dentro de X semanas vamos a tener Te un lo ha fenómeno ampliado. meteorológico extremo. ¿En qué medida el avance de las redes satelitales os permiten avanzar en ese sentido? Vale, ahora con la pregunta concreta, sí. Pues ayuda mucho porque los satélites eh, no se limitan solo a enviar esa imagen que podemos ver en los espacios del tiempo, ¿no? Sino que los satélites, sobre todo los nuevos, tienen sensores muy sofisticados que recogen un montón de información del estado de la atmósfera, de la superficie terrestre, de las superficies oceánicas, monitorizan esos componentes, ¿no?, de nuestro planeta con un montón de datos y de información
que después sirven para alimentar los modelos de predicción del tiempo. Es decir, los datos de satélite son fundamentales para poder hacer pronósticos fiables del tiempo, o más fiables, mejor dicho, ¿no? Cuando en los años 90 no había tantos satélites, pues los pronósticos del tiempo realmente a más de 3 4 días prácticamente no tenían ninguna utilidad. Y ahora mismo, pues hasta, según la situación, pero hasta 8 o 10 días son razonablemente creíbles, ¿no? Ya digo, según la situación. Entonces, la respuesta es sí, el desarrollo de redes satelitales con monitorización de la atmósfera dan mucha información para alimentar los modelos de predicción del tiempo y son fundamentales. Y luego, ¿con qué anticipación podéis alertar a la población para que se pueda producir un tipo, de que se puede producir un tipo de anomalía de este tipo? ¿Y hasta qué punto en España tenemos ya autonomía estratégica para hacer predicciones detalladas sin depender del exterior? Bueno, la anticipación, como te digo, depende mucho de la situación meteorológica. No es lo mismo una dana como lo que... Por ejemplo, la situación meteorológica que hemos tenido estos días, esta dana que se descolgaba, una pequeñita que atraviesa la península, es una situación muy poco predecible, que decimos los meteorólogos, es decir, está sujeta a mucha incertidumbre. Normalmente pasa eso con las danas. En cambio, con un gran anticiclón, con una dorsal, una ola de calor, pues ese fenómeno extremo de la ola de calor lo podemos predecir con varios días de antelación. En el caso de una dana, no tanto. ¿Por qué? Porque una dana es un fenómeno atmosférico que lo que hace es ayudar de alguna manera o crear una situación favorable a que haya tormentas. Tormentas que pueden ser muy violentas, pero que normalmente son locales, ¿no? Y ese es el reto que tienen los modelos de predicción del tiempo. Atinar en qué momento y en qué zona y con qué intensidad se van a producir esos fenómenos locales, que pueden ser muy violentos. Lo de la autonomía estratégica. Bueno, la meteorología es, yo creo, la parte de la ciencia donde la cooperación internacional es más fundamental. Prácticamente ningún país por separado es capaz de desarrollar un modelo de predicción del tiempo por sí mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos satélites. Los satélites son caros. Los satélites son caros. En Europa tenemos el sistema de satélites meteorológicos Meteosat, ¿no? Y estos satélites le cuestan a nuestro país alrededor de 40 millones de euros al año. Ponemos todos los países que formamos parte de la red de servicios meteorológicos europeos, todos los estados ponen su parte, ponderada por el PIB y todo lo demás, pero es un esfuerzo internacional para poder mantener esos satélites que luego alimentan los modelos de predicción del tiempo. Y con los modelos de predicción del tiempo ocurre lo mismo. Hay un consorcio internacional, en este caso el Centro Europeo de Predicciones a Medio Plazo, tiene ese nombre, que tiene su sede en Bonn, Alemania, y su sede, digamos, burocrática y su sede operativa en Bolonia, en Italia, y allí hay profesionales de todos los países, también tenemos gente de España trabajando allí, aunando conocimiento, aunando tecnología para poder dar estos pronósticos. Los frentes fríos no se quedan en un país, los frentes atraviesan todos los países y los datos que proveen los países por los que ha pasado ese frente son fundamentales. Es decir, para una predicción correcta del tiempo, para una buena predicción meteorológica, es necesaria la cooperación internacional y en la meteorología yo creo que es de las ramas de la ciencia donde más importante y necesaria es esa cooperación. Y nada, si no hay más preguntas, pues lo dicho, dejamos ya aquí la rueda de prensa y estamos a vuestra disposición. Tenéis nuestro correo electrónico que ya funciona. Tenéis también a Maritrini, como siempre, ¿no? Para escribirle por WhatsApp o llamarle como queráis. Y si queréis ampliar este tema o hablar de otros, pues aquí estamos. Así que muchas gracias como siempre. Y otra cosita, como decimos también, ir saliendo de la sesión para poder cerrarla. Pues nada, muchas gracias a todos y todas y feliz primavera. Hasta luego.